Hoy vamos a comenzar este tema con respecto a lo que es acciones simbólicas. Amén. Con respecto a lo que son acciones simbólicas. Hemos estado viendo con respecto a lo que son los símbolos bíblicos, ¿verdad? Bíblicos, personales también. Y hoy vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder comprender con respecto a estos símbolos bíblicos. Amén. Por ejemplo, comienzo. Si por ejemplo tú sueñas con ácido, con lejía, con detergente, ya sea que lo estás tocando, que alguien te lo lanza en la cara, o lo encuentras en un sueño, en una visión, amén, es algo, el ácido es algo que come por dentro, lo echas y ¿qué hace? Que comienza a corroer, ¿verdad? Claro. Entonces, eso en el mundo simbólico significa mantener la ofensa o el odio o la malicia. O sea, Dios te está diciendo que tengas cuidado, amén, que tengas cuidado. Mucha gente me dice, apóstol, yo he soñado que yo lavaba la ropa, ¿verdad? Pero de repente la lejía se caía y se comenzaba a hacer hueco a la ropa. Cuidado, amén, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Eso es lo que te está diciendo el Espíritu Santo. O sea que el ácido, ¿qué representa? Mantener la ofensa o el odio o la malicia, ¿verdad? Ahora, ver ácido en un recipiente, que tú sueñes, ¿verdad? Que tú veas una visión, un ácido, ¿verdad? Solamente veas un ácido. ¿Qué significa eso? Es una situación potencialmente peligrosa, algo que debe manejarse con cuidado, porque cualquiera no va a tocar ácido muriático, ¿sí? No, ¿verdad? Cualquiera no va a tocar ácido muriático. No vas a agarrarlo con cuidado. O sea, lo que te está diciendo el Señor es que tengas cuidado con esa situación, con lo que te está mostrando, que tengas mucho cuidado. Cuando hay un ácido untado en la piel, o sea, cuando te tiraron ácido, ¿verdad? O una serpiente te tira su veneno, o algo así, es una situación desafiante, algo que podría ser peligroso y corrosivo. O sea, que te vas a encontrar con una persona que es mala, ¿verdad? Que tiene veneno en su corazón, y te está diciendo el Señor, ten cuidado. ¿Están comprendiendo? Entonces, Hebreos 12:15, ¿qué dice? Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Sí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Entonces, eso está hablando de qué? De la murmuración, está hablando de la amargura, de la raíz de amargura. O sea, cuando el ácido representa qué cosa? Directamente la raíz de amargura en tu corazón. Ahora, vamos a hablar de lo que es el adulterio. El adulterio en el mundo espiritual puede ser a cosas del espíritu, ¿verdad? O puede ser también lujuria por los placeres de este mundo. O sea, cuando tú sueñas o ves a una persona que está adulterando, no significa exactamente que la persona esté en ese pecado, sino que te está diciendo el Señor que está contaminándose con cosas del mundo. Porque la Biblia que dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, o almas adúlteras. Por eso tú tienes que interpretar bien qué es lo que te está revelando el Espíritu Santo. Porque de repente te ves a ti mismo que estás adulterando con una persona y tú no sientes nada por esa persona. Dios te está avisando que tengas cuidado con las pasiones juveniles. Amén. Sigamos. Cuando una persona casada sueña con tener relaciones extramaritales, ¿qué significa? Que tú estás casado, felizmente casado, pero sueñas que tienes relaciones, ¿verdad?, extramaritales con otra persona. No significa de que tú estás haciendo atracción, posiblemente, digo, tienes que interpretar, posiblemente sientas atracción por la persona que está soñando, no, sino que en el mundo espiritual, ojo, proféticamente, puede indicar soñador infiel en cosas de Dios. ¿Están comprendiendo? Infidelidad a las cosas de Dios. Amén. O también puede significar que te van a tentar, que va a haber una tentación fuerte a tu vida con respecto a la carne, a la lujuria.
Están tocando. No sé. Entonces, lealtades divididas, titubeando entre otras opciones. Cuando un hombre casado sueña con buscar a una persona para casarse, ¿ah? ¿Qué significa eso? Puede indicar la necesidad de identificar plenamente el llamado de uno en Dios. El Señor no está completamente asentado en la relación matrimonial, la necesidad de tener más intimidad con el cónyuge. O sea, ¿qué significa eso? Que tú estás casado, escúchame, tú estás casado, amén, pero tú estás buscando a tu esposa en el sueño, o a tu esposo en el sueño. ¿Estás comprendiendo? Eso significa, como ya, o sea, eso lo que está significando es de que tu espíritu está anhelando tener comunión, por decirlo de esta manera, con el Señor. Cuando el soñador sospecha que el cónyuge tiene una relación extramarital, o sea, cuando tú tienes un sueño y tú de alguna u otra manera sospechas, piensas de que te están engañando, ¿ah? ¿Eso qué significa? De que la persona a la cual tú estás viendo que te está engañando, quizás está prestando atención a otras cosas antes que tú. O sea, quitó su mirada, ¿en quién? En ti. Y la ha puesto en las cosas materiales, en su trabajo o en otra cosa. ¿Están entendiendo? ¿Amén? ¿Están entendiendo? Amén. Ahora, Gálatas 5, 19 al 20. Gálatas 5, 19 al 20. Gálatas 5, 19 al 20. Si le encontraron, léalo, por favor. A ver. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Sí. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando tú sueñes con estas cosas, por favor, no seas apresurado. Amén. En decir, yo he soñado que me estás engañando. No. Piensa. Vea la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque así se han destruido muchos matrimonios. Amén. Yo he soñado que tú me engañabas y a mí Dios todo me revela. Sí, Dios te revela. Pero, ¿con qué espíritu estabas en ese momento? Amén. Porque tenemos que tener sumo cuidado, como lo he enseñado y lo voy a repetir, con la interpretación correcta. Amén. Hay gente que ha soñado, apóstol, pero yo he soñado que tal persona sea esto. Yo lo miro. ¿Sí? ¿Qué más? No, que esto, que el otro, que tiene que estar puesto en disciplina. ¿Por un sueño le voy a poner disciplina? ¿No? No, pero es que Dios revela, Dios muestra, mi Dios me revela todo. Dios te revela, cálmate. En primer lugar, y trata de interpretar correctamente. Yo lo que entiendo es esto, le digo. Y detectaba que lo que el Señor me había revelado era eso. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tú querías contarle a la esposa que el esposo lo engañaba y no era así. ¿Qué ibas a hacer? ¿Una bomba? No, tienes que tener cuidado, tienes que tener madurez y más aún, tienes que tener tino en lo profético. Amén. Mucho tino en lo profético, porque eso puede destruir realmente. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con este tema, amén, de lo que es las visiones, los sueños. Mucho cuidado, demasiado cuidado, porque el enemigo puede utilizar tu inmadurez para dañar corazones. Y Dios te puede revelar, claro que el Señor te va a revelar. Pero recuerda que el Señor le dijo a Jeremías, ¿qué ves tú? O sea, Dios le dio la responsabilidad a Jeremías ahora de poder discernir qué es lo que estaba viendo. Si Jeremías fallaba, estaba el Señor para corregirlo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jeremías?
vio algo simbólico, vio una vara de almendro, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bien has visto, porque apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, la vara de almendro, ¿qué significaba? Aceleración, que Dios iba a acelerar las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, he soñado que tal persona hacía esto y esto y esto. ¿Qué significa? Bueno, de ahí tienen algún indicio. Ahí ya el Señor a través de enseñanza le está dando un indicio de cómo moverse. Amén. Sigamos. Hay mucha gente que me ha dicho, apóstol, he soñado que estamos en un avión. He soñado que estaba en un avión, he soñado que me subía a un avión, o he soñado que estaba en un jet, o he soñado... ¿Qué significa el avión en el mundo profético? ¿Ah? No. El avión significa un ministerio personal o una iglesia capaz de moverse en el Espíritu Santo, fluyendo en el alto poder espiritual, y es un ministerio impulsado por el Espíritu Santo. O sea, tú sueñas con un avión y lo que te está diciendo el Señor es que tu ministerio futuro va a ser un ministerio glorioso, un ministerio lleno del Espíritu Santo, un ministerio poderoso. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Y si tú te sueñas que estás dentro del avión con otra persona, significa que tu iglesia, porque es la iglesia, ¿verdad?, está yendo a esa dimensión profética. Amén. Dios. Está yendo a esa dimensión profética. Ahora, ¿qué significa si tú sueñas con un avión que se está estrellando? Pues cuidado. Amén. Cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia, porque antes del orgullo y la soberbia que viene la altivez de espíritu. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que es el cuidado. Tienes que tener cuidado. Amén. ¿Qué significa que un avión, tú lo ves que está despegando? Que el Espíritu Santo lo está elevando a otra dimensión. Amén. Cuando está cayendo es, ya, olvídate, ya es el final. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero cuando estás despegando, significa que se está elevando. Cuando el avión está volando bajo, amén, significa que todavía no le estás dando el control al Espíritu Santo, sino que estás entre la tierra y el cielo, por decirlo de esta manera. Está volando despacito, bajito, ¿verdad? Bajito. Todavía no te estás elevando, significa que recién estás comenzando a experimentar la guianza del Espíritu Santo, que recién estás comenzando a depender de la guianza de Dios. Amén. Amén. Cuando tú ves aeronave volando, amén, ya volando en sí, es cuando tú ya te comienzas a mover en las profundidades del Espíritu. O sea, cuando tú ya ves que el avión está volando a toda velocidad y dirigido y en altura, significa que te estás moviéndote a una profundidad del Espíritu Santo. Cuando tú veas un avión esos de guerra, por decirlo de esta manera, un avión de guerra, es un llamado al ministerio de intercesión. Gente que me ha dicho, apóstol, he visto un avión de guerra, ¿no? He visto un avión de guerra y todos estamos ahí. Pues gloria a Dios, es tu ministerio llamado a la intercesión profética. Amén. Cuando tú sueñas con un aeropuerto, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo? Apóstol, he soñado que estábamos en un aeropuerto, o he soñado que iba al aeropuerto. Es una plataforma. ¿Qué significa eso? Es un ministerio que envía misioneros. O sea, tu iglesia, futura iglesia o tu ministerio va a ser un semillero de misioneros que van a ir a las naciones. Amén. Entonces es un ministerio que va a capacitar a los santos. Es un ministerio que va a capacitar, amén, a los santos en las misiones. ¿Están entendiendo? Así es. Es un ministerio capaz de influir en muchas personas o grupos. O sea, cuando tú sueñas con un aeropuerto, es un ministerio que va a influenciar en la sociedad. Va a ser agente de cambio. Amén. Un ministerio que va a fluir mucho en la sociedad, un ministerio totalmente poderoso en la sociedad. Cuando sueñas con un cocodrilo, o ves un cocodrilo en una visión, ¿qué significa el cocodrilo? Que el Señor lo reprenda. ¿Devastación? No. Personas que tienen problemas con la lengua. Murmuración, claro. Destructora. O sea, murmuración, pero destructora. Que destruye. Ojo, que destruye. Cuando vean un cocodrilo,
cuidado. Porque se mueve ¿qué? La murmuración. Pero esa ataca, o sea, cuando tú estás tranquilo y cuando de improviso te ataca. Una persona, ¿verdad? Que espera el momento de debilidad para atacarte cuando tú te descuides. Ese es un cocodrilo. Cuando sueñas con un cocodrilo de una boca grande, tienes que tener cuidado, ¿verdad? Amén. Un peligro muy fuerte. Cuando sueñas con una ballena con una boca grande, se necesita cuidado para evitar el peligro. Bueno, se dice que Jonás estaba dentro de una ballena, de un cachalote, ¿verdad? Es una prisión. ¿Están escuchando? Es una prisión donde vas a ser procesado por Dios. Vos, tú le has visto una ballena, prepárate porque Dios te va a meter a un proceso. Y vas a ser enfrascado en eso. Dice que Jonás estuvo allí 3 días y 3 noches dentro del vientre, ¿verdad? Cuando sueñas con altar, vamos al altar. ¿Quieren aprender? Amén. Amén. ¿Qué significa el altar? Bueno, sabemos que el altar es un lugar apartado para oraciones espirituales, para lugar de sacrificio, pero también es un llamado de arrepentimiento. Amén. Es un lugar de encuentro con el Espíritu Santo, con Dios. Cuando tú sueñas o ves en visión, o una persona sueña o ves en visión que va o es obligado a ir a un altar, es alguien que está visitando un altar, ya sea en nombre del soñador o en contra del soñador. Amén. O sea, tienes que tener cuidado porque también hay altares satánicos. Amén. Tienes que tener cuidado. ¿Cómo te van a obligar a ti a ir a un altar? Yo no te voy a obligar a ti. Entonces eso significa que hay alguien que te está, ¿verdad?, haciendo brujería, te está trabajando en este caso. Cuidado. Amén. Adoración de un altar, cuando tú sueñas o ves unas personas, te ves a ti mismo en el altar adorando, eso es diferente, nadie te está obligando, tú estás adorando al Señor. ¿Qué significa eso? Indica la verdadera adoración a Dios. Amén. Observación no participativa de actividades en un altar. ¿Qué significa eso? De que tú ves que todo el mundo está adorando, pero tú te ves en la silla así, sin hacer nada o solamente estás observando. Significa que no estás comprometido con las cosas de Dios. Solamente estás observando. No estás en el Espíritu. No estás en el mover del Espíritu Santo. Solamente estás, ¿verdad?, en la iglesia, pero no estás comprometido con las cosas de Dios. Cuidado con eso, porque yo te estoy diciendo que te estás enfriando. Amén. Amén. Ahora, cuando escuchas pronunciaciones emitidas en un altar, ¿verdad?, muchas veces, y escuchas pronunciaciones, encantamientos o cosas, porque a mí me ha pasado. Yo tuve una visión que hace muchos años vi cómo personas, yo sabía que eran satanistas, ¿no?, comenzaban a pronunciar nombres de pastores, de ministros, y comenzaban a maldecirlos en un altar. Y Dios me mostró que eso era en Dinamarca. Me mostró en el espíritu. Fue horrible, ¿verdad? Y eso fue más que todo por la fecha de Halloween. Son cosas que de alguna u otra manera significa que hay personas que el enemigo está queriendo que destruir. Sí, tenemos que estar quebrantando eso. Amén. Vamos a la palabra. Segunda de Samuel 24:25. Ya que estamos hablando del altar. Segunda de Samuel 24:25. ¿Qué dice? Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. David edificó ¿qué cosa? Un altar. Amén. Es un altar a Dios. ¿Qué dice Génesis 8:20? Génesis 8:20, ¿qué dice? Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tornó de todo animal
limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. Génesis 35:7. Génesis 35:7. Amén. Amén. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Pocas veces, bueno, yo nunca he visto esto, pero cuando sueñas con un ancla o ves un ancla, ¿verdad? ¿Qué significa el ancla en el mundo espiritual? El ancla está sostenida por un pilar, ¿verdad? O sea, está sostenido por algo, ¿verdad? Sostiene una cuerda o algo. ¿Qué significa el ancla? Es el pilar de que cuelga algo o una persona, algo sobre el que construye la esperanza, o sea, algo sobre la cual tú estás, el barco, para que no se hunda con un ancla, ¿no? Para que no se mueva, ¿no? También. Entonces, el ancla en el mundo espiritual va a representar algo, amén, que te afirma, que no te muevas, te asegura. ¿Qué significa tratar de asegurar un ancla? Darse cuenta de la necesidad de poner las cosas en orden o hacer las cosas más seguras. O sea, si tú comienzas a ver, ¿verdad?, de que tú agarras el ancla o ves que alguien, que ves una visión, un sueño, que están lanzando en ancla pero la quieren asegurar bien, significa eso, que Dios está viendo de que tú, o lo que es tu vida, o a la persona que estás viendo en visión, que comienza a poner sus cosas en el orden de acuerdo a Dios. Amén. Cuando ves un ancla rota, lo contrario. Si ves un ancla rota, ¿para qué sirve un ancla? ¿Para qué va a servir? No sirve. Amén. No te va a ayudar. Entonces, ¿qué significa el ancla rota? Perder firmeza o seguridad. Amén. En cambio, si tú ves un ancla fuerte, firme, es una confirmación de que la seguridad está en su lugar. Tú le pides una confirmación de Dios: Padre, háblame, Señor, dime, es tu voluntad esto, y de repente ves un ancla firme, segura, que te dice: Señor, es mi voluntad. Es seguro que hagas tal o cual cosa, de acuerdo a lo que tú le has revelado al Señor, lo que el Padre le estás pidiendo a Dios. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. Cuando tú ves un ancla débil, un ancla que de alguna otra manera no tiene el peso suficiente y está así como que no, como que sí, como que no, ¿verdad? Indica la necesidad de fortalecer la seguridad existente. Hebreos 6:19. Hebreos 6:19, ¿qué dice? Amén. A ver. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del vuelo. Amén. Entonces, cuando tú sueñas con tobillos, o ves: apóstol, he visto una visión y he visto que estaba hasta los tobillos y entraba el agua y de repente salía el agua en mi casa y me llegaba hasta los tobillos, o de repente estaba en la playa y solamente hasta los tobillos. ¿Qué significa los tobillos? Los tobillos significa poca fe o etapas tempranas, o sea, que recién estás comenzando a ingresar a algo. Amén. Estás comenzando a ingresar a algo en el Señor. Cuando sueñas con agua hasta el tobillo, fe en Dios, poca fe. Amén. O sea que Dios te está diciendo que tienes que ahondar aún más. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Boga mar adentro, ¿verdad? Adéntrate más. Estás en el tobillo, recién estás comenzando a pisar hasta el tobillo, ¿verdad? Recién estás comenzando. Cuando ves cadenas en el tobillo, en visión, ¿verdad? O escuchas, o ves como profeta de Dios, ves a una persona con grillete, con tobillo, significa esclavitud. Que esa persona tiene una esclavitud, cualquiera sea su nombre. Amén. Cuando tú ves, no me ha pasado, pero ves joyas en el tobillo, aunque es un poco raro,
¿Qué significa eso? Porque ponerse joyas en el tobillo, ¿no? ¿Para qué ponerse joyas en el tobillo? Ponerse collares en el tobillo, diamantes en el tobillo, ¿con qué finalidad? Es un símbolo de vanidad. Amén. Es un símbolo de vanidad, seducción. ¿Están entendiendo? Amén. Ezequiel 47:3. Ezequiel 47:3. Ezequiel 47:3. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y me dio 1000 codos. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Amén. Entonces, eso significa hasta los tobillos. ¿Qué es la unción? Apóstol, he visto que caía aceite, fuego, agua, no sé, sobre mí. ¿Qué significa unción? Es decir, ¿qué es la unción? Equipar con el Espíritu Santo para el servicio. La unción es equipar con el Espíritu Santo para el servicio. El apóstol tiene la unción apostólica. El profeta, que tiene la unción profética. El evangelista, la unción evangelística. Es decir, de acuerdo a la asignación, Dios te va a capacitar y te va a dar esa unción para que tú la realices. Amén. Ser ungido en un servicio de la iglesia. O sea, tú me dicen, apóstol, yo he soñado, he visto que caía aceite, estaba en la iglesia y me caía aceite. Significa que Dios te está llevando a un nuevo nivel. Amén. De unción. Te está llevando a un nuevo nivel de unción. Estás recibiendo unción de lo alto. ¿Qué significa? Escuchen bien, por favor. Ser ungido por una persona que está mal vestida, o por una persona que dice cosas que no están en consonancia con la palabra de Dios. O cuando hay dudas en la mente del soñador sobre la pureza del ministro. ¿Qué significa eso? Apóstol, yo soñaba que había una persona, pero yo la vi, no sé, pero tenía miedo, tenía temor de que no me ponga las manos. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu te está diciendo, alerta, ten cuidado, que puede ser que esa persona no esté correcta en las cosas de Dios. Amén. No esté correcta en las cosas de Dios, no te dejes imponer la mano. Amén. Amén. Cuando sueñas con hormigas, o ves hormigas, ¿qué es la hormiga en el mundo espiritual? La hormiga es una persona trabajadora, ¿verdad? Una persona que es capaz de planificar con anticipación. Eso significa la hormiga. Pero cuando tú ves en visión o ves a una persona cubierta de hormigas, puede ser, ¿verdad? Es una invasión de un gran número de hormigas. Puede ser que esa persona esté pasando por una situación de molestia, fastidio. Porque aquí te gusta que te estén subiendo las hormigas. No, va a ser, te van a picar, estás fastidiado, ¿verdad? Entonces las hormigas en ese caso no representan trabajo, están representando molestia, fastidio. Amén, tormento en tal caso. Cuando eres picado o mordido por hormigas, o sea, ya sueñas que te están picando las hormigas y tú comienzas a gritar, eso significa ataques del enemigo. Amén. Ataques del enemigo que vienen a tu vida. Ten cuidado. Cuando sueñas que de repente, apóstol, yo soñaba que yo volvía a la casa de mi niñez. Yo soñaba que veía cosas cuando era niño. Veía un televisor antiguo. O una ropa antigua cuando yo era niño. O veía a mis tíos que ya murieron. O retrocedía el pasado. ¿Qué te está diciendo Dios? El pasado. Ver lo antiguo. O observar cosas del antiguo. Está relacionado con el pasado. Sea como sea. Amén. Cuando sueñas con el pasado, ves cosas del pasado. Sueña con el pasado. Ves cosas del pasado. Amén.
está representando a cosas de la antigüedad. ¿Sabe? Decidido descubrir, escuchen por favor, con antigüedades. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo te va a revelar quizás maldiciones generacionales, quizás cosas que aún no han sido descubiertas, pero Dios la va a descubrir de tu familia. Amén. O de la persona que tú estás soñando. He visto a una persona que de repente se le descubrió un tesoro, descubría algo oculto. Dios te va a llevar en una administración que esa persona saque a la luz, ¿verdad? Cosas de su pasado, cosas que ha tenido ocultas, pero Dios la va a revelar. Amén. Cuando ves muchas antigüedades en la casa, en exhibición en la casa, ¿qué significa eso? Que por ejemplo tú entras, ¿no? Y de repente comienzas a ver, pero varias cosas del pasado, ¿no? Oye, mira, he soñado que veía, pero todo lo que usaba cuando era niño. O todo lo que usaba antes de casarme. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que hay heridas, cosas que tú, en este tiempo, Dios te va a llevar a que sean resueltas. Amén. A que sean sanadas. Manzanas. O Dios te da una manzana, o tú ves una manzana, ¿verdad? O apóstol, he visto manzanas en la iglesia. O he visto como me dicen, apóstol, he visto que venía una cesta de manzanas, así llena de manzanas frondosas, jugosas. ¿Qué representa la manzana en el mundo espiritual? La manzana representa, escuchen, es un fruto espiritual. Amén. Es un fruto espiritual. Es algo preciado como la niña de los ojos de Dios. Algo muy querido por Dios. O sea, la manzana, Dios, ¿qué te está diciendo? Cuando te está diciendo que te está creando manzanas, ¿qué te está diciendo el Señor? De que eres agradable ante su presencia. Amén. Que eres agradable ante su presencia. Que Él te está ofreciendo de su amor, su misericordia, que eres como la niña de sus ojos. Pero, ¿qué representa si una manzana podrida? Malicia. No, no tanto eso. Significa una sabiduría corrupta, escuchen, o un talento desperdiciado. Algo que Dios te dio y tú no lo estás usando. Amén. Algo que Dios te dio y tú no lo estás usando. La manzana inmadura. ¿Qué significa la manzana inmadura? ¿Qué significa la manzana inmadura? Hay algo que no está todavía, amén, en el tiempo de Dios. Y que tú agarras una manzana y la comas, ¿no? Cuidado con eso. Cosas inmadurez. Cosas que te van a hacer daño. Cosas que no te van a servir. Eso significa la manzana inmadura. Cuando tú ves una manzana demasiado madura, o sea, ya demasiado madura, punto ya, ¿no? ¿Verdad? Demasiado madura. Eso significa, amén, peligro de perder el tiempo divino. Ojo, todo tiene su tiempo. Yo te estoy indicando, pero si tú ves una manzana demasiado madura, significa que yo te estoy diciendo, hey, yo te estoy dando una promesa, te estoy dando algo, y si tú no lo tomas, va a pasar, y se va a madurar, y se va a malograr. Amén. Y manzana tentadora. Ten cuidado, no una manzana frondosa, así, pero ya llamándote a cosas malas, eso representa una tentación. ¿Estás entendiendo? Dificultad para alcanzar una manzana. Yo soñaba, yo vi una visión, un varón que quería alcanzar un fruto, ¿no? Me acuerdo, una visión, una iglesia fue y quería alcanzar un fruto y no podía, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no está totalmente equipado para alcanzar el cumplimiento de una promesa. Le falta todavía. ¿Amén? Entonces, apóstol, ¿qué significa el arca? He visto el arca en la iglesia, he visto el arca en mi casa, he soñado con el arca de Dios. ¿Qué significa el arca? El arca representa la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios. Ahora,
Cuando tú sueñas con un arca grande, un arca gigante grande, significa que Dios te está llamando, así como Noé, a invitar a la gente al arca, ¿verdad? El arca representa presencia de Dios, pero también el arca grande representa ¿qué? Que Dios te está llamando a un ministerio evangelístico, que tú ganes almas para Cristo. Amén. Vida para Cristo. Construyendo un arca. Buenas noches. No estamos, bendiciones. Buenas noches. Ay, Construyendo un arca. ¿Qué significa construir un arca? Es obediencia o preparación para un evento futuro que Dios te está diciendo, ¿verdad? Que te prepares. Amén. Que te prepares para algo que va a acontecer. ¿Qué le dijo el Señor a Noé? Construye un arca, porque venía ¿qué? Juicio. Si Dios te está diciendo que prepares un arca, significa que te prepares en oración, en búsqueda, en ayuno, porque viene una prueba fuerte a tu vida o a la persona que tú estás viendo en visión. Amén. El brazo. ¿Qué representa el brazo? ¿Ves un brazo, verdad? El brazo va a representar el poder y fuerza, ya sea a favor o en contra del soñador. O sea, tú ves un brazo, ¿no? Ahora tú tienes que discernir si ese brazo viene a favor tuyo o viene a atacarte. Si tú ves un brazo con un arma, en una visión, ¿verdad? Ves, apóstol, he visto un brazo y tenía una espada, ¿verdad? O un arma, o me daba un arma. Un arma, ¿qué representa eso? Es una situación amenazante. Cuidado con eso. Amén. Es una situación amenazante. Cuidado, como le dije, tiene que ver si es que ese brazo, ¿verdad?, viene para atacarte o para ayudarte. Entonces tú tienes que discernir. Pero en este caso, representa una situación amenazante, jactancia, advertencia de un poder superior. Amén. No es cualquier cosa. Cuando un brazo que viene contra el soñador, ahí sí. Amén. De repente te está diciendo el Señor que te prepares porque hay una situación peligrosa. Amén. A tu vida. ¿Qué dice Génesis 49:24? Busca. Génesis 49:24. Génesis 49:24. ¿Qué dice? amén. Léelo. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Segunda de Crónicas 32:8. Segunda de Crónicas 32:8. Con él está el brazo de carne. 32:8, ¿no? Sí. Dice, con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Amén. Ejércitos. Cuando tú sueñas con ejércitos, o ves ejércitos, o ves policías, o ves soldados o marineros, ejércitos. ¿Qué representan los ejércitos? Son guerreros espirituales. Amén. Pero ahora tú tienes que ver si son buenos o malos. ¿Estás escuchando? Sí es. Que cuando tú ves ejércitos significa que Dios te está llamando a la intercesión. Cuando ves ejércitos significa que te está llamando a la guerra espiritual. Eso habitualmente lo ven los profetas cuando hay guerra espiritual. Amén. Ahora, cuando tú ves un ejército propio, o sea, bien equipado y vestido, es que están óptimos para la guerra espiritual.
una preparación adecuada. O sea, están óptimos para guerrear. Amén. Están bien equipados, bien vestiditos, bien formados. Dios te está indicando que la intercesión está óptima. Cuando tú ves un ejército desordenado y confundido, ¿qué significa eso? Amén. Que hay necesidad de rediseñar estrategias. O sea, es necesario hacer cambios, reestructuración. Amén. En algo que Dios te está revelando, te está mostrando. Cuando tú ves soldados heridos, tienes que tener cuidado con eso, porque vienen ataques. Amén. Vienen ataques a la iglesia. Vienen ataques a la congregación, a los ministros. Tienes que intensificar la oración. Cuando tú ves un ejército enemigo, cuando tú ves que los que vienen van a venir contra ti, cuando viene contra el soñador, puede indicar un desafío del enemigo y la necesidad de intercesión. Tú ves que están soñando y viene apóstol, he soñado que me perseguían, pero bastante me perseguían. Métete en ayuno porque vienen a perseguirte los demonios. Métete en vigilia, métete en ayuno, métete en búsqueda de Dios, porque Dios te está revelando que viene persecución infernal contra ti. Amén. Cuando tú ves que ellos están huyendo de ti, ¿verdad? Significa la victoria es dada. Cuando tú ves que ellos se van, que tú te estás acercando y de repente esos demonios, si Dios los reprenda, ¿verdad? Se van. O sea, que esto se va, significa que Dios te ha dado victoria. Cuando tú ves que eres dominado por el ejército enemigo, ¿qué significa eso? Que te tienen acorralado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que Dios te está diciendo que tengas cuidado porque viene una derrota o te va a conducir a la derrota. No es que te están cercando, te van a atacar, ya te tienen cercado, significa entonces de que tú has bajado la guardia y que viene derrota. ¿Amén? Cuando tú ves un ejército, dice apóstol, ¿no? Yo he soñado que venían así, pero tanques de guerra, así aviones, helicópteros y tanta cosa más, bien organizados, pero bien golpeados, ¿no? Estaban para destruir. Cuidado, porque Dios te está diciendo que no cualquier persona o cualquier demonio que te va a atacar, sino son de alto grado, alto rango. Amén. No es cualquiera. Y te está avisando el Espíritu Santo. Cuidado que viene eso. Amén. Armadura. Apóstol, yo le he visto a usted con armadura. O yo me he visto mi armadura. O he visto a tal persona con armadura. O he soñado con armadura. ¿Qué significa armadura? Es una protección divina. Amén. Es una cobertura. Cuando tú ves armadura buena y bien ajustada, significa que el Señor te está diciendo que estás listo para la guerra espiritual. Cuando tú ves una persona, ¿no? Tú dices, apóstol, yo he visto a la persona y la vi con una armadura pero bien, necesita bien, hermosa, bella, reluciente, bien. Dios te está diciendo que esa persona está preparada para la guerra espiritual. Pero en cambio, si tú comienzas a ver a una persona, amén, si tú ves a una persona que tiene su armadura floja, que se le cae la coraza, el yelmo, la espada, no te metas a la guerra. No te metas a la guerra porque te van a dar una buena, no. Amén. Desarmado. No te metas a la guerra, no te metas a la guerra. No, que a mí me gusta la guerra espiritual, pero ¿cómo está tu vida espiritual, pues? ¿Cómo está? Dios te está revelando, te está mostrando. O le está mostrando al ministro, al profeta. Yo muchas veces he visto eso. He visto a la persona y de repente la veía con su coraza así toda suelta, ¿no? ¿Cómo está tu sentimiento? Le digo. Cuidado con tu sentimiento. Acá, con el cinturón, todo suelto. Cuidado con la mentira. Cuidado con la calumnia. ¿No? Los calzados, todo desgastado. No estás predicando la palabra. O sea, Dios te revela. Te muestra. ¿Amén? ¿Para qué? Para que tú le puedas decir a la persona. Flechas. Cuando tú ves flechas en el mundo espiritual, lo ves que la persona tiene flechas, ¿no? Yo muchas veces he visto a gente con flechas. Bastante flechas, ¿no? ¿Qué significa eso? Con algo, con una flecha, porque, ojo, escúcheme, en la guerra espiritual
No todos tienen espada. Amén. También hay gente que tiene arco y flecha. ¿Me están entendiendo? No todos. O sea, no, apóstol, yo nunca he visto con espada, pero he visto con flecha, con onda. Pues es tu alma espiritual que Dios te está dando. Amén. Con hacha, con martillo. Te ves con hacha, con martillo, con flecha. En este caso flecha. ¿Qué representa la flecha? Son palabras poderosas. Es, amén, palabras de Dios. Ahora, tienes que tener cuidado porque también pueden ser flechas que vienen contra ti. Palabras hirientes, palabras de golpe, amén, que el enemigo va a lanzar contra ti. Exacto. Entonces, Salmo 64:3. Tienes que tener cuidado. ¿Están entendiendo? Amén. Amén. ¿Qué dice? Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Ay, ay, ay. Cuidado con eso. ¿Amén? Como saeta, como flecha. Cuidado con esas palabras. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. ¿Amén? Proverbios 25:18. Yo lo oigo. Dice, como masa, espada o saeta aguda o flecha, ¿verdad? Es el que da falso testimonio contra su prójimo. Cuidado con eso. Segunda de Reyes 13:17 dice, abre la ventana del este, dijo, y la abrió, dispara. Eliseo dijo y disparó. La flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Aram. Eliseo declaró, destruirás por completo los arameos en Afec. ¿Qué significa la flecha? Palabras de victoria. Amén. Palabras de victoria, palabras de rompimiento que vienen en el nombre de Jesús. Amén. Cenizas. ¿Qué significa la ceniza? Apóstol, he soñado que veía ceniza, ¿verdad? He soñado que veía ceniza, o he soñado que alguien se cubría en ceniza, o he soñado que me tiraban cenizas. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento, tristeza. Amén. Puede ser arrepentimiento o tristeza. Ten cuidado. También la ceniza puede significar que ha sido procesado por Dios. Claro, ha sido quemado, ¿qué queda? La ceniza, ¿verdad? Qué fuerte. Consecuencia del fuego consumidor de Dios. Amén. Bomba atómica. Yo no guarde de eso. ¿Amén? Por eso le soñó que cayó una bomba atómica. ¿Has visto bomba atómica? Prepárate, ora, porque viene un ataque fuertísimo, devastador. Amén. Capaz de destruirlo todo. Sin espíritu alabadón, que el Señor reprenda. Ático. ¿Qué significa el ático? O sea, el ático es el ¿cómo se dice? El sótano. El ático. Sótano. ¿Verdad? ¿Qué es el sótano? En el sótano, ¿qué guardas? Cosas que no sirven, ¿verdad? En el sótano guardas cosas que no sirven, cosas que no usas. El ático significa, en el mundo espiritual, la zona de la mente. Amén. Recuerdos, materiales almacenados. Cuando tú sueñas, ¿verdad?, que estás en el ático, ¿qué significa? Que Dios va a comenzar a tratar con gente, con cosas de tu mente. Cosas de tu mente. Apóstol, yo nunca he soñado eso, ¿no? Pero hay gente posiblemente que ha soñado que está en el ático, en el sótano, ¿verdad? Y estaba caminando en un lugar oscuro, duro. Ya, prepárate porque Dios va a comenzar a tratar con cosas de tu mente. Quizás traumas, quizás fobias, quizás heridas prenatales, cosas que tienen que ver, pero oculto, ¿verdad? Porque el ático es abajo, ¿no? Donde nadie entra, ¿no? Mete que ahí las cosas que no sirven muchas veces.
Cuando ves un ático o ¿cómo se llama? Un sótano con goteras, significa un defecto en la zona mental. Hay algo que la persona está obviando, hay algo que la persona de repente tuvo un trauma, bloqueo, algo que le pasó de niño, presente y lo está bloqueando, ¿verdad? Y la gota significa, ¿verdad? Que eso está como se dice, ¿verdad? Como estamos acá y comienza a caer, ¿verdad? Es como que poco a poco lo que ha estado almacenado comienza a descubrirse. Es el tiempo de Dios para que eso que tú te has estado evitando, que tú seas libre, comience a descubrirse, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Amén? ¿Qué significa firma? Un autógrafo. Soñaba, apóstol, que me hacían firmar documentos. Yo he visto mucha gente que me dice eso. Soñaba que yo firmaba documentos y firmaba y firmaba y firmaba y firmaba y firmaba y firmaba. O que me piden un autógrafo, ¿verdad? Eso muchas veces va a significar de que Dios te va a llevar a un momento de gloria, de fama. Si tú sueñas que te están dando un autógrafo, una persona importante, significa un reconocimiento espiritual. Amén. Te está dando algo valioso, ¿verdad? Para ti. Es un favor o aprobación de personas. Cuando eres incapaz de obtener un autógrafo, yo veía tal personaje, tal cual, quería un autógrafo, pero comenzaban a haber obstáculos en mi camino, personas que me impedían alcanzar y nunca lo alcancé. ¿Qué significa eso? Que Dios te está diciendo que tienes, amén, que orar para que todo aquello que impida que la bendición de Dios a tu vida llegue, sea quitado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya para terminar, ¿qué significa el otoño? No. El otoño, escuchen, es una transición. Amén. Tú estás soñando que estás en otoño, es una transición. Es el tiempo, y lo pedimos en nombre de Jesús que así sea, el cierre de la temporada, amén, de una cosecha. Amén. Es el fin de algo y el comienzo de otro. Amén. Sí, es. Amén. Es el fin de algo y el comienzo de otro, pero sea bueno o malo. Tú tienes que discernir ahí. ¿Estás escuchando? Sí es. Entonces, tú tienes que comprender eso. Las estaciones y el tiempo son relevantes en la situación. Cuando tú sueñas con las estaciones puede ser advertencia para prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan. Porque luego del otoño, que viene el invierno. ¿Verdad? Antes del otoño que estaba el verano. El verano muchas veces es sofocante el sol, ¿verdad? A muchos no les gusta, pero luego viene el otoño, es transición. Se está pasando como le pasó a Faraón, ¿no? Faraón primero le vino el tiempo de bonanza y luego tiempo de escasez. Es muy interesante ese tema. Es muy interesante. Amén. Pues ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Entonces, ¿han entendido la enseñanza? ¿Han comprendido? Amén, amén.